Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal? ¿Cómo están, gentecita? Bienvenidos sean a un episodio más de su podcast. Aquí estamos con mis tremendos, con el buen Paz y el buen Manny y su amigo Alan aquí. Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Les voy a poner un poquito de contexto o de, ¿cómo se podría decir? De precedentes. En lo personal, por ejemplo, soy alguien que soy muy complaciente, una persona que trata de ser muy amable y de quedar bien con los demás, ¿no? Pero aquí es donde llega la pregunta. ¿Cuándo es suficiente? Hoy vamos a hablar sobre poner límites. Poner límites. Poner límites. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi buen Manny? Bueno, acerca del poner límites, creo que algo muy importante en nuestras vidas, porque cuando no ponemos esos ciertos límites, cuando no nos decimos no, el decir no, es algo que a veces nos afecta mucho y lo vemos en la película esta de Sí, señor. El nunca decir no, el siempre decirle sí a todo, le va a primero, en un principio, como que abriendo muchas puertas, muchas expectativas, pero llega el punto en el que eso lo empieza a afectar por no decir no. Siento que es algo muy importante para todos el poder decir hasta aquí, no pases de aquí. Yo, por ejemplo, doy clases y es muy importante el poner límites con los alumnos. ¿Por qué? Porque de repente te llevas de más con ellos, te acoplas y te dejan de tener ese respeto que debe de haber entre maestro-alumno. Ya no te permiten dar la clase, ya no te permiten avanzar, ya no te permiten que sea un ambiente de estudio, sino que se vuelve pues meramente chisme. Y es ahí cuando dices, bueno, todo esto pasó porque yo no me puse un límite, porque yo no permití que pasaran esa barrera entre alumno y maestro. Ok, muy bien. Mi buen Paz, ¿qué nos puedes decir al respecto? Poner límites. Fíjate que este es un tema que se me hace muy, muy importante, muy... De aquí viene muchas veces el éxito o la falla de alguien. Muchas veces hablamos de poner límites y no nos damos cuenta que a veces lo más importante es lo que dejamos de hacer. O sea, muchas veces estamos concentrados en, si quiero ser bueno para esto, tengo que entrenar, tengo que estudiar, tengo que hacer muchas ventas, tengo que hacer muchos eventos, pero al poner límites es pues saber decir que no, y saber decir que no también implica decir que no a esas actividades que me encantan, que me gustan, que me dan ese placer, ese sabor, pero que no me llevan a nada bueno, que me llevan incluso a una adicción, a no sé, cualquier cosa. Aquí, no sé, podríamos tardar horas, ¿no? O sea, la quinta cerveza, la quinta cerveza al día, no sé, el cuarto cigarro, o sea, cuando ya empiezan a hacer muchas cosas. La tercera cajetilla. A mí no me gusta fumar, la verdad. Pero me refiero a ese sentido de, me voy a desvelar 1 hora más cuando dices que no, empiezas a poner esos límites, también es cuando vas trazando la línea de hábitos, se va haciendo para que te lleve automáticamente al éxito. No me quiero comer tanto el micrófono. ¿Tú qué más puedes decir? Dale, ¿no? Con confianza está bien. Pues ahorita estoy hablando de límites. Manny habló un poquito con sus alumnos. Yo también lo estoy viendo por el lado de ponerte límites a ti mismo. ¿Cómo decirlo? Es que hay 2 límites, ¿no? Los límites que debes de poner y las ideas limitantes que tienes que quitarte. O sea, veo las 2 perspectivas, así como está esto de aquí que tengo que decirle que no, y está esto de aquí que debo decirme que no a mí, en el sentido de que no soy eso, soy más todavía de lo que creo. Una frase muy poderosa que se me quedó bien grabada es: soy más de lo que aparento. Tengo toda la fuerza y el poder del universo dentro de mí. Se me quedó bien grabada el libro. Estábamos hablando ahorita del monje que vendió su Ferrari, que estoy seguro que ahí lo escuché.
muy bien, está tremendo. Entonces, desde mi perspectiva, el poner límites es como que una muestra bien grande de amor propio, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú aprendes a poner límites, estás definiendo cuáles son tus prioridades, que estar alineado con lo que tú quieres y con lo que ves como bien para ti. O sea, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. Como les mencionaba, yo había tenido mucho problema anteriormente para decir que no, para poder rechazar lo que la demás gente me pedía o hasta cómo se comportaban conmigo. De un cierto modo, tendía a ser una persona muy buleable, pudiéramos decir. La gente por decirlo de alguna manera, se me montaba o me trataba hasta mal en un dado caso porque yo dejaba que estuvieran sobre de mí, ¿no? O sea, de que si me insultaban, que si me decían esto o lo otro. Y yo así nomás como que, jaja, sí, Simón, sí, de acá nomás siguiendo el cotorreo por parecer amable, por no parecer alguien sangrón, ¿no? Yo pensé que te referías a que eras el que le hacía los mandados a todos. Ándale para allá por las tortillas. Sí, también está relacionado, por eso justamente va muy de la mano, ¿no? De que cualquier persona decía así como de que, oye Alan, no sé, necesito que me ayudes, ¿me ayudas? Simón, y ahí va. Como decía Meni ahorita, justamente decía así a todo lo que me pedían, ¿no? O a lo que opinaban al respecto. Y dejando completamente de lado actividades o cosas que yo quería hacer realmente, que era similar a lo que nos mencionaba Paz, que ahorita tuvo que salir de urgencia y por una cuestión personal, pero ahí se nos une de nuevo. Entonces, ahí se me fue la idea. Pero bueno, el caso es que un día, llegué así como que al límite, ¿no? Cuando tocas ese fondo y dices, ay, cabrón, pues ¿por qué? ¿Por qué no me están saliendo las cosas? ¿Por qué me siento incómodo? Empecé a tener una sensación así de pesadez, de cansancio, pero ¿por qué? Porque en ese estarme esforzando por quedar bien con los demás, por estar siguiendo, haciendo todo lo que me pedían, llámese con los papás, llámese con los amigos, conocidos, así, etcétera, en el trabajo, dejé de prestarme atención a mí mismo. Eso es muy Y peligroso. eso está muy feo, está Sí. gacho. O sea, sí fue realmente, como les digo, tocar fondo y tener un pesar muy gacho, una tristeza, incluso llegué a tener ahí cierta depresión. ¿Por qué? Porque estás anteponiendo a los demás a tu persona. ¿Y esto qué implica? Implica una tristeza, implica un sentimiento de valía muy bajo para tu propia persona, hasta problemas de autoestima, está enlazado ahí, diría yo. ¿Cómo la ves, Manny? ¿Tú qué opinas? Sí, creo que sí es algo muy, muy importante lo que mencionas, porque es realmente cierto. Cuando yo no pongo límites a ciertas actitudes que tienen las personas hacia mí, cuando yo no tengo esos límites de, oye, ya te estás pasando con tus comentarios, ya las cosas que dices me afectan, o cuando no tengo esos límites incluso con mis propios hábitos, con mis propias actividades, con lo que yo estoy permitiendo que suceda a mi alrededor, muchas veces en vez de aumentarnos la pila, en vez de el darnos para arriba como persona, nos va haciendo poco a poco, nos va bajando niveles, nos va llevando, como dices, poco a poco a que mi salud emocional vaya decreciendo a tal punto que puedo llegar a depresiones, puedo llegar a tristezas, puedo llegar a no comprender el por qué muchas de las cosas que están sucediendo me afectan, o el por qué algún comentario, como comentábamos en el podcast pasado, por qué alguna actitud, por qué algún comentario de la gente me afecta además y por qué me dejo llevar por eso. Sí, la verdad, pues está heavy. También, por ejemplo, podemos hablar otro caso, los límites con la pareja. Hay gente que es muy entregada, o sea, y no decimos que esté mal ser entregado en sus relaciones, ni mucho menos, porque es una muestra de amor, ¿no? Pero también igual saber hasta dónde. Hay casos donde podemos saber que, digamos, la pareja le pide así como de que, oye, necesito hacer esto, oye, necesito hacer lo otro, oye, me acompañas aquí, oye, estoy triste así, o sea. Pero en límites en los que ni siquiera, digamos, está uno de los miembros de la pareja en el trabajo y ahí hay una codependencia donde la otra pareja está así como que es que necesito que me ayudes a esto. Ok, pues estoy ocupado o algo, ¿no? Pero no, pero es que necesito ya. Ok, y ahí va el otro para ayudar a su pareja, ¿no? Es diferente estar presente que dejar todo de lado por estar ahí, ¿no? Que tener esa codependencia emocional de
si mi pareja no hace esto, o si mi pareja no reacciona como yo quiero que reaccione o a como yo espero que reaccione, híjole, trae muchísimos problemas. Sí me ha pasado el hecho de que de repente estoy en el trabajo, estoy en algún crecimiento personal, estoy haciendo ejercicio y ¿cómo estás? Incluso hasta estar con los amigos, o sea, porque cada quien tiene su lugar independiente. Perdóname que te interrumpí, Américo. No, adelante. Sí, fíjate que incluso el hecho de voy a salir, ¿a dónde vas a salir sin mí? Oye, somos personas independientes, creo que tenemos la suficiente madurez para decir, hoy quiero un tiempo para mí, no vamos a estar pegados para todos lados y a veces lo veo en las parejas, sobre todo jóvenes ahora en día, ya me va a sentir viejo, el sentir que en mis años, allá en mis tiempos, Tiempos mozos. en los tiempos mozos, pero sí lo veo mucho en las relaciones, siento que a veces por eso fallan las relaciones o por eso a veces las relaciones terminan, porque los ves y parecen una copia uno del otro, hacia el mismo lado, no pueden salir uno por su cuenta, todo el tiempo quieren estar juntos. Lo entiendo al principio de la relación, cuando todo es, de las abejas que siento en la panza, porque no son mariposas, son abejas a veces que ya son, Ya pican. ya pican. Y lo entiendo en un principio, porque estás súper enamorado de la persona, pero cuando ya llevas un tiempo, el que tengan que hacer todo juntos, a veces llega el punto en el que dices, por no haber puesto un límite, estoy harto de ver a esta persona, estoy harto de relacionarme con ella, estoy harto de convivir tanto, necesito mi espacio personal. ¿Y qué pasa si no lo resuelvo en el momento o si no empiezo a poner límites? Esa relación termina. Puede llevar a muchos conflictos, justamente. Por ejemplo, ¿tienes algún caso, men, de un parteaguas donde hayas dicho, no sé, algo que te venga a la mente de aquí en esto especialmente puse un límite de algo que me cansó? Sí, fíjate, una de mis relaciones ya hace tiempo, estamos hablando de 2021, empezó 2020 a finales, terminó como en noviembre de 2021 y fue también precisamente por eso, porque ya era una relación exageradamente tóxica que no nos llevaba hacia ningún lado, era de que estaba haciendo algo y ¿qué estás haciendo? Me acabo de levantar. ¿Y por qué no me has mandado mensajes de buenos días? Te estoy diciendo que literalmente me acabo de levantar, o sea, literalmente acabo de agarrar el teléfono. No, pues a ver, mándame una foto para ver si es cierto. O sea, ya llegar a esos extremos, el no poner límites de, oye, espérate, dame mi espacio personal, el que cada 5 minutos quisiera que le estuviera mandando un mensaje, si no se lo mandaba, oye, ¿por qué no me has mandado mensajes? ¿Por qué no me has dicho buenos días? ¿Por qué no me has hablado? ¿Estás enojada conmigo? ¿Estás enojado conmigo o algo? Entonces era como, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya basta. Intenté poner los límites, la persona se salió de sus casillas, lo interpretó como, es que ya no me quieres, es que ya no. Y yo fue como, no, es que es por nuestra salud, no estamos teniendo una buena relación. La persona no lo entendió y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? No estoy obligado a tener que dañarme yo emocionalmente si la otra persona no comprende, si la otra persona no está pasando por un buen momento en este momento, si no está ahorita en una buena sintonía, si ahorita no está en un nivel de crecimiento, en un nivel neutro, y si está interpretando todo desde sus emociones personales, no puedo hacer nada. O sea, yo no me voy a desgastar, no voy a desgastar mi tiempo, no voy a desgastar mis relaciones para que esa persona pues salga adelante. Voy a tratar de ayudarla, pero si la otra persona no se deja ayudar, bueno, pues ahí terminamos la relación. Yo creo que un punto muy importante a defender también aquí es poner límites está, como ya mencionamos, casado con la valía que tiene la persona. Mucha gente no pone estos límites por lo que ya decíamos de a lo mejor baja autoestima, a veces es porque la persona ni siquiera sabe que tiene que poner los límites, ¿no? Ignora porque para él posiblemente, no sé, digamos, a lo mejor vive en un hogar sobreprotegido, posiblemente... Nunca le pusieron límites. Ajá, por ejemplo los niños, o sea, también, o sea, hay niños que cuando eran chiquitos los dejaban hacer lo que ellos querían, ¿no?
Y ya cuando van al mundo, creen que pueden hacer y deshacer con la demás gente sin darse cuenta. Y en el momento en que llega alguien y dicen, ¿sabes qué? Esto aquí no va. Hasta, por ejemplo, en el trabajo o algo así por el estilo, y se ponen y hacen su berrinche. Aquí ya estamos hablando de la imposición de los límites a otra persona, ¿verdad? No tanto como de los personales, pero también, cómo enfrentan ese choque de cuando alguien les pone un límite a ellos. ¿Por qué? Por no saber respetar hasta dónde va cada persona, ¿no? Hay que ser empáticos también en entender que yo tengo mis propios límites, la otra persona tiene los suyos, y de que es saludable poder comunicar cuáles son nuestras necesidades o nuestros intereses o nuestras ideas, ¿no? A fin de cuentas, en lo que cada uno es valioso. Y fíjate que esto que mencionas es muy cierto y lo veo también mucho, pues básicamente en la generación que siguió de nosotros, desde nuestros hijos, porque, bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero en los hijos de nuestra generación, porque nosotros crecimos en ciertas situaciones y demás, y el hecho de nosotros decir, es más fácil para mí darle el celular a mi hijo, darle todo lo que quiera, porque estoy ocupado con el trabajo, porque ahora es más difícil conseguir ciertas cosas. Antes decía nuestros papás, nuestros abuelos, me quiero comprar una casa. Ya tengo 3, pero quiero comprarme otra cuarta porque hay las posibilidades, porque puedo lograrlo. Y ahora como que es un poco más difícil, nuestra generación está enfocada mucho en mentalidad de voy a trabajar, 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 estoy las 24 horas en el trabajo y es más fácil para mí dejar que mis hijos hagan lo que quieran. Y lo veo ya con mis alumnos especialmente, de que llegan a este punto de que como nunca tuvieron límites y ahora se están enfrentando al mundo. Lo típico que ya a veces es meme, que ya lo vemos muy común en todos lados. Es que me dio ansiedad. Hasta vemos al perrito de la ansiedad, al Chomps, el típico meme. ¿Y por qué se presenta esto? Porque nunca tuvieron ese límite. Lo vemos en los videojuegos, lo comentábamos en uno de los episodios, en el que han sido ya la necesidad de hacerlos tan fáciles porque no me puedo enfrentar a un reto, no me puedo enfrentar a algo que a mi parecer es difícil porque siempre tuve todo fácil, siempre tuve todo a la mano durante toda mi vida. Nunca me he enfrentado a un reto verdadero, nunca me he enfrentado a una dificultad porque todo se me daba. Y como nunca tuve límites, como nunca tuve limitantes, pues ahora me da esa ansiedad de que no puedo lograr lo que yo estaba acostumbrado porque me estoy enfrentando a una realidad en la que es necesario los límites y es sano para la sociedad. Si no tuviéramos límites, pues cualquiera podría entrar al banco, sacar el dinero y irse, o sea, el dinero de toda la gente. O si no tuviera límites, podría entrar a un supermercado, agarrar 4 o 5 televisiones y llevármelas como si nada. Pero estos límites son los que nos ayudan como sociedad a crecer, a tener un cierto equilibrio, a que todo marche de manera correcta y a que todo esto pues lleve a que las personas no se estén peleando a cada rato, que las personas convivan en paz y demás. Y estos límites a veces que nunca tuvimos o que nunca nos autoimpusimos o que no logramos crear, nos están afectando en la sociedad, nos están afectando en la vida, incluso a nosotros nos están afectando, a nuestros padres les están afectando, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nunca establecimos esos límites seguros o nunca supimos cuándo era suficiente. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Fíjate que en estos momentos estoy extrañando a Paz, ¿no? Igualmente tiene muy buenos puntos para aportar también. Pero bueno, retomando el tema. ¿Cómo aprender a tomar límites, a poner límites, pues, cuando no lo sabías hacer? Híjole, creo que una de las formas de aprender es como comúnmente se le dice prueba y error. Llegué en el punto de quiebre en donde ya no sé qué hacer y es cuando me doy cuenta de o pongo un límite o me dejo caer por completo. Entonces, prueba y error. Y si lo viéramos en un mundo ideal donde todo realmente fuera lo correcto, donde todo caminara como debería de ser, pues aprender a tomar límites es aprender a amarme yo como persona, aprender a amarme más, a crecer más, a valorarme más, a saber que yo tengo muchísimo potencial que puedo dar. Y aprendiendo esto, aprendo que hay momentos y situaciones en las que simplemente tengo que decir no.
Bueno, yo, muchachos, a los que nos escuchen, pues yo creo que en carne propia lo que puedo decir es que la terapia, o sea, voy a parecer ¿cómo se dice? Un disco rayado, pero yo soy un tremendo partidario de las terapias y de pedir ayuda profesional. Recordar, o sea, ir a un psicólogo, ir con terapia, un coach, la alternativa que tú busques, pero si estás sintiendo que algo está ahí mal, pues se vale pedir ayuda, o sea, ¿sí? Si tú sientes que constantemente está sucediendo algo, que no estás cómodo porque siempre estás dándole a la gente todo lo que quieren, que estás dejando de lado tus cosas, tus planes, tus sueños, así y demás, o hasta simplemente, o sea, que tengas, no sé, cierto bullying o que constantemente sientas ahí algo que te duele, que sepas que algo no está ahí, ve a terapia, ve a un psicólogo con toda confianza. Te ayudan a llegar hasta esa raíz, ¿no? Donde está el puntito que no te deja decir no, hasta aquí. Te digo, ¿por qué? Porque puedes buscar la alternativa, como decía ahorita, venía prueba y error, que es completamente válido. Mucha gente no toma ni siquiera alguna herramienta. ¿Por qué? Porque se esperan hasta que tocan fondo, ¿no? Pero aquí encontramos ya situaciones como, por ejemplo, los típicos casos de los niños que hacen las balaceras, que escuchamos mucho de Estados Unidos o cosas así por el estilo, donde a veces son niños que son buleados, que son maltratados, cuanta cosa que llegaron al límite. Ajá, o sea, literal, rompen su propio límite de donde aguantan, ya no saben qué hacer, y lo único que ven es, quiero matar a este canijo. No, o sea, no es necesario, pero... O incluso también los suicidios. También Hay llegué gente a que un llega a límite eso. en el que ya no sé cómo llevar las cosas. Bye. Entonces, la terapia yo creo que es algo muy, muy, muy valioso. El ponerse atención, escucharse a uno mismo y ser claro de qué es lo que quieres. Ver la valía de tus pensamientos, de tus sentimientos y escucharlos. Se vale completamente estar sentidos, se vale buscar aceptación. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Pero no debemos anteponer esto ante nuestra propia salud o nuestra propia integridad. ¿Sí? Así que si en algún momento te sientes algo así, siempre puedes pedir ayuda. Y creo que es algo que tenemos como que muy estigmatizado la gente, pero realmente sí funciona bastante el poder pedir ayuda, el poder hablar con alguien que se preparó para esto, con un experto en el área. A veces decimos, no, es que solamente los que van al psicólogo son aquellos que están locos, que aquellos que ya no han logrado algo, aquellos que de plano no hay que acercarnos a ellos, y no, al contrario, el acercarte a esto, tener tus ciertos coach para diferentes áreas, el poder decir, platico con el psicólogo para las situaciones que no estoy pudiendo sobrellevar, o voy y platico con un coach de vida, o voy y platico con una amistad muy confiable. A veces no es tan bueno esto, porque a veces la amistad está en una situación igual o peor que la mía, y a veces en vez de ayudarme me va a bajar más. Pero el hablar con profesionales que para esto se prepararon, que durante mucho tiempo han tomado asesorías y demás, es muy bueno y es muy sano. Yo tengo, por ejemplo, a mi psicóloga, tengo un asesor espiritual, tengo mis asesores de negocios, tengo mis asesores de vida, tengo mis amistades que sé que están en un nivel alto, un nivel espiritual elevado, con los que puedo platicar. Aquí ya llegó Paz, es uno de ellos. Welcome back. Welcome back, Paz. Bueno, poder hablar, como dice Erlan, somos personas sociales, y el poder tener esta relación con las personas, no cerrarme, no guardármelo todo, no querer hacerlo todo con mis propias fuerzas, porque a veces nuestras propias fuerzas no son suficientes. Quisiera decirte que sí, pero te estaría mintiendo realmente. Es importante el crecimiento, sí, pero no podemos solos. Si no, pues no hubiera tantas miles de millones de personas en el mundo. Existen porque existe la necesidad del ser humano y de cualquier animal que veamos en el reino animal, plantas, lo que sea, de socializar. Incluso los árboles, incluso las plantas socializan, y te puedes ir a verlo. Vemos Incluso los animales marinos podemos ver Bob Esponja. Sí, vemos los girasoles, y cuando hay girasoles juntos todos están apuntando hacia el mismo lado, porque es su manera de socializar y su manera de conseguir sol. Bueno, gracias, Meni.
poniéndote un poquito en contexto, mi paz. Estamos hablando ahora de cómo aprendemos a poner límites. Híjole. Ah. Fíjate que a mí en lo personal, para poner límites, siendo sinceros, ¿no? Porque la manera idealista sería así como mágicamente o me doy cuenta y ya quiero hacer las cosas, pero la realidad es que siento que hay dos maneras. Una vez escuché filosofías japonesas, no me acuerdo las dos cosas, pero una es Satori y otra es Keisho. No sé si habían escuchado estas dos cosas. Sí, sí, sí. Y uno de los dos, si mal recuerdo, Satori era aprender a través del dolor, o es al revés, ¿no? Pero son las dos palabras. Aprender a través del dolor. Te tiene que pasar algo muy fuerte, muy doloroso, muy gacho, y del dolor aprendes. De hecho, el porqué del dolor es el aprendizaje. O sea, yo pienso que el dolor no existe nomás para fregarnos el alma, o es así como, me caí, me dolió. Si me caigo me duele, entonces aprendo y no me debo de caer. Así sucesivamente, ¿no? Y el otro es aprender a través de la sabiduría. Pero la sabiduría es algo, hasta cierto punto, algo complicado porque tiene que otra persona darte alguna historia o algún contexto que te amplíe para que te des cuenta. Así que ya volviendo al punto, ahora sí. A mí en lo personal muchas veces me pasa que tengo que decir, ya estoy hasta la madre de esto, ya no quiero que me pase esto, me veo y ya no quiero ser flaco, ya no quiero ser gordo, ya me cansé, pero pasa algo, un suceso en específico, no sé, te ves en la foto y en esa foto, específicamente en esa foto dices, ¿qué me pasó? O no sé, te pasa una mala relación. Ya parezco zorro por los ojos tan negros que tengo. ¿Cuál era el animal? Es el mapache. El mapache. O en lo personal también me llegó a pasar de que pues una relación hasta cierto punto tóxica en el sentido de que dices, es que esta persona es así, pero va a cambiar, y aceptas un montón de cosas que no van contigo y que la realidad, pues yo en lo personal no merezco ese tipo de cosas y no quiero ese tipo de cosas en mi vida. ¿Cómo me? Yo puedo cambiarlo. Si está conmigo, va a poder cambiar. Y sí es cierto, todos podemos cambiar, pero hay ciertos detallitos, ciertos valores que también uno debe tener y decir, estos son mis valores, mis expectativas, esto es lo que yo quiero en mi vida y de aquí para acá lo paso, de aquí para acá, ¿sabes qué? Ya es la línea imaginaria esa del respeto, del límite. Entonces, ¿cómo tomar los límites? Pues recalco en lo que inicié. Tiene que haber mucho dolor para tomar la decisión o tiene que haber sabiduría. Eso es lo que yo he aprendido a lo largo de estos días. Aquí tomé un poquito del celular nomás para ver eso, nomás que quería aclarar un poquito lo del Satori y del Kensho, pero también queda un poquito ahí medio confuso, pero sí se entiende prácticamente. Uno es como que el aprendizaje que te deja el dolor y el otro es como que la conciencia misma, ¿no? Como que el estar por tu propia sabiduría, tu propia elevación, poder darte cuenta de que necesitas ese límite, ¿verdad? Algo Sí, así. sí. Ajá. Muy bien, excelente, Paz. ¿Ves? Justamente por eso mencionaba ahorita de que lo extrañábamos, porque pone unos puntos así muy profesionales, la neta. Mi Paz, mis respetos, eres aquí la voz de la sabiduría. Gracias por compartirnos siempre e iluminarnos. Bueno, chicos, pues creo que ahorita iremos poniendo un cierre. ¿Algún comentario final que tengan, muchachos? Yo llegué al último, así que lo voy al último. Ok. Bueno, yo como comentario puedo hacerte esa invitación de que si dices, híjole, ¿qué está pasando en mi vida? No he puesto límites, o si algo te ha servido, aprender a dar un giro ahorita de 360, no, eso es llegar al mismo punto, de 180 grados, de decir, me está cayendo mucho lo que me están diciendo, pues pon límites, y si ya lo estás haciendo, felicidades, la verdad. Eres una persona que ha aprendido, que tal vez ha pasado por malos momentos, que tal vez ha pasado por situaciones
complicadas y aprendió a poner límites, o que desde su propia sabiduría, que desde su propia conciencia ha entendido que es necesario esto. Felicidades en los dos casos. ¿Por qué? Porque tanto bueno como malo es un crecimiento que te va a ayudar a ti y te va a ayudar a subir tu valor, te va a ayudar a eso después compartirlo con los demás y aumentar también el valor de las demás personas. Tremendo paz. Pues yo me voy con algo que he aprendido mucho de ti, Alan, y es conócete mucho a ti mismo. Pues sí, visualízate, céntrate, estúdiate, quiérete, ámate, y con ese conocimiento propio vas sabiendo qué es lo que sí quieres, y con ese saber qué quieres te das cuenta, de aquí para acá digo que sí, de aquí para acá digo que no, estos son mis límites. Entonces, conocerse mucho. Perverso. Muchas gracias por el comentario. Bueno, chicos, igual, pues mi comentario final de cierre creo que va a ser ese, igual apoyando un poco los temas de Paz y de Meni. Quédanse mucho. A veces es difícil, a veces es complicado porque no nos han enseñado cómo hacerlo, ¿no? Pero siempre hay oportunidad para empezar de nuevo. No es el final un día. Siempre recuerda que siempre hay un nuevo momento, hay una nueva oportunidad. Entonces, si te sientes triste, busca ayuda. Si en algún momento necesitas algo y hasta quieres, te podemos ayudar, de ser posible. Y, pues, mucho amor y pon límites. No te dejes. Pasamos por aquí con las redes sociales, chicos. No se olviden, Paz de CP en todas mis redes sociales. Ahí me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera. Meni05J, igual se los dejamos en los comentarios para problemas de que lo pudiéramos escribir mal. No lo creo, pero bueno, en dado caso, ahí estará en los comentarios. Muy bien. A mí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en las redes sociales. Y esperamos sus comentarios, sus sugerencias y, ¿por qué no?, sus experiencias de alguna de las veces que tuvieron que poner un límite. Chicos, nos vemos luego. Esta es la primera vez que me tocó dirigir. Espero que la hayan pasado muy bien y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Chao. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!